Era una tarde tranquila en Monterrey, el cielo teñido de un azul claro que solo el otoño puede ofrecer. El sol, ya descendente, dejaba en su paso tonos cálidos sobre las hojas de los árboles y la hierba del parque. Los rayos dorados se filtraban entre las ramas, creando sombras alargadas que parecían danzar sobre el suelo cubierto de hojas caídas. El aire, fresco, pero sin llegar a ser frío, traía consigo el aroma del pan dulce de los vendedores ambulantes que rodeaban la plaza. Cerca de una de las bancas, algo escondido entre los árboles, se encontraba Pepe. Su figura, encorvada y frágil, apenas se distinguía entre la gente que pasaba por allí sin notarlo. Vestía un abrigo gastado y descolorido que en algún tiempo debió haber sido elegante, y sus manos, agrietadas por el frío y la dureza de la vida en la calle, sostenían una pequeña bolsa que guardaba como si fuera su mayor tesoro. Sus ojos, de un marrón oscuro, estaban fijos en el suelo, como si cada pensamiento en su mente fuera un peso que lo obligaba a mantener la mirada baja. Pepe, un hombre de mediana edad que parecía mucho mayor, llevaba en el rostro las marcas de una vida rota. Había perdido la cuenta de los días, semanas y meses que llevaba sin un hogar, y sus pensamientos se habían vuelto nublados, como una niebla que se espesaba a su alrededor, impidiéndole ver con claridad el rumbo que había tomado su vida. Desde lejos, Loli lo miraba con curiosidad. Era una niña de 10 años, con el cabello oscuro recogido en 2 trenzas y una mochila de colores brillantes. Había salido de la escuela hace un rato y, como todos los días, pasaba por el parque camino a casa. Pero ese día algo la detuvo. Quizás fue la manera en que Pepe permanecía solo, inmóvil, o tal vez la expresión de su rostro, que parecía ocultar una tristeza tan profunda que nadie más había notado. Con una mezcla de timidez y valentía, la niña se acercó, rebuscando en su mochila. Había guardado allí un sándwich que su madre le había preparado, y, sin dudarlo, decidió que ese sería su regalo. Cuando estuvo a solo unos pasos, extendió su mano hacia él, sosteniendo el sándwich envuelto en una servilleta. La niña, ofreciéndole el sándwich, le dijo al sin hogar: «Hola, señor, ¿tiene hambre?». Pepe levantó lentamente la vista, como si esas palabras hubieran roto el silencio en el que estaba atrapado. Sus ojos encontraron los de Loli, y en su mirada había sorpresa, gratitud y un profundo asombro. Era como si no creyera que alguien, y menos una niña, pudiera acercarse a él con esa generosidad desinteresada. Sus labios temblaron mientras trataba de decir algo, pero al principio solo logró esbozar una sonrisa débil. Pepe, conmovido, le dijo a la niña: «Gracias, no sabes lo que esto significa para mí». Su voz era un susurro áspero, quebrada como si no recordara la última vez que había hablado con alguien. Tomó el sándwich con ambas manos, como quien recibe algo sagrado, y lo sostuvo un momento sin abrirlo, como si quisiera grabar en su memoria ese pequeño acto de bondad. Pepe, con voz temblorosa: «Es tan raro que alguien como tú se acerque. Llevaba tanto tiempo sintiéndome invisible, hasta hoy». Loli lo miró con una expresión de sincera compasión. La inocencia en su rostro contrastaba con la carga que el hombre llevaba en el suyo, y aunque no comprendía del todo el dolor que él expresaba, sintió que estaba haciendo lo correcto. Loli, con una sonrisa suave: «No es nada, señor. Es solo un sándwich, y usted se ve cansado». A veces, cuando alguien está cansado, una sonrisa y un poco de comida ayudan mucho. Pepe cerró los ojos por un instante, respirando profundamente mientras sostenía el sándwich con manos temblorosas. Era como si tratara de contener un torrente de emociones que, hasta entonces, había mantenido reprimidas. Después de unos segundos, abrió los ojos y miró a Loli con una expresión de genuina gratitud. «Pepe, eres una niña especial, ¿sabes? No sé qué hice para que alguien como tú, alguien tan joven, tan llena de vida, se preocupe por un viejo como yo. Pero gracias por devolverme un poco de esperanza». Loli lo observó en silencio, y sin decir más, se sentó en la banca junto a él, balanceando sus pies mientras sostenía su mochila en el regazo. Parecía como si su sola presencia fuera suficiente para hacerle compañía a aquel hombre, sin necesidad de palabras. Después de un rato, Pepe, aún incrédulo de tener a alguien a su lado, rompió el silencio. «Pepe, sabes, pequeña,
hubo un tiempo en el que yo también era alguien. Tenía una vida, una casa, una familia. Pero el mundo puede ser cruel. Loli lo miró con interés, sin entender del todo, pero sintiendo que sus palabras llevaban un peso especial. Loli, ¿qué pasó, señor? Pepe desvió la mirada, su expresión volviéndose sombría. No era fácil para él hablar de su pasado, pero algo en aquella niña le inspiraba la confianza que había perdido hacía años. Pepe, suspirando profundamente, cometí errores, confié en la gente equivocada. Y cuando menos lo esperaba, lo perdí todo. Terminé solo, y aquí estoy, en esta banca, viviendo día tras día como un fantasma. Loli, sin entender del todo la magnitud de sus palabras, solo atinó a mirarlo con esos ojos grandes y brillantes que parecían llenos de compasión y ternura. Pero ya no está solo, señor. Puede que yo no entienda todo, pero quiero ayudarle. Nadie debería estar solo. La sinceridad de Loli le llegó al corazón, y por un instante, Pepe sintió como las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Era como si su espíritu, endurecido por años de dolor, encontrara un bálsamo en las palabras simples y puras de esa niña. Gracias, Loli. Eres la primera persona en mucho tiempo que me trata como si yo fuera alguien que merece ser visto. El silencio se instaló entre ellos, pero era un silencio reconfortante, lleno de comprensión mutua. Loli se despidió después de unos minutos, dejándolo con una sonrisa y prometiendo regresar al día siguiente. Mientras la veía alejarse, Pepe apretó el sándwich contra su pecho, como si contuviera el calor de un nuevo comienzo. La noche había caído suavemente sobre la ciudad, y en el interior de la pequeña casa de los Rodríguez, el ambiente era cálido y acogedor. Las paredes de la cocina, pintadas de un amarillo pálido, reflejaban la luz tenue de la lámpara colgante, mientras el aroma de frijoles cocidos y tortillas recién hechas llenaba el aire. Laura y José, los padres de Loli, se sentaron a la mesa, colocando platos y cubiertos, mientras la niña entraba a la cocina con una expresión distante, sus pensamientos atrapados en lo que había vivido aquella tarde en el parque. Laura, siempre atenta a los gestos de su hija, notó el silencio de Loli. Algo en la forma en que movía su cuchara y miraba su plato le resultaba extraño. Decidida a averiguar qué estaba pasando, Laura se inclinó hacia Loli con una suave sonrisa y un tono cálido en la voz. Loli, ¿cómo te fue hoy en la escuela? Te noto, diferente, como si estuvieras pensando en algo. Loli levantó la mirada, mordiéndose el labio como si estuviera dudando en hablar. Sus ojos grandes y brillantes reflejaban una mezcla de incertidumbre y emoción contenida, mientras sus dedos jugueteaban con el borde de la servilleta. Hoy, conocí a alguien en el parque. José, que se encontraba sirviendo agua en su vaso, detuvo el movimiento de su mano, levantando la vista con el ceño fruncido. Sus ojos pasaron de su esposa a su hija, mostrando una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿A alguien en el parque? ¿De quién hablas, Loli? Loli, a un señor, él está solo, siempre en la misma banca. Se llama Pepe. No tiene casa ni nada, y hoy le di mi sándwich. Laura y José intercambiaron una mirada llena de dudas y recelo, ambos luchando por entender las intenciones de su hija. Laura tomó la mano de Loli, su voz suave pero con un toque de preocupación. Laura, con ternura, cariño, es maravilloso que quieras ayudar, pero no es seguro acercarse a desconocidos, especialmente si no sabes quiénes son. Loli asintió, mirando a su madre con ojos sinceros, pero con un toque de firmeza en su expresión. Había algo en su corazón que le decía que Pepe era alguien digno de confianza, alguien que necesitaba ayuda de verdad. Loli, con voz decidida, lo sé, mamá, pero él es bueno. No me hizo nada, solo me miró y me dio las gracias. Estaba tan solo. Nadie debería estar solo. José suspiró, y aunque sus palabras intentaban ser serenas, había un dejo de nerviosismo en su tono. José, Loli, entiendo que quieras ayudar, pero uno nunca sabe las intenciones de la gente. Las apariencias pueden engañar. Y no quiero que algo malo te pase. Loli, inclinándose hacia él, con los ojos llenos de compasión, papá, Pepe no es malo, solo tiene tristeza.
Su rostro está lleno de cosas tristes, como cuando alguien pierde algo muy querido. José y Laura intercambiaron una mirada de incredulidad. Ambos se sentían conmovidos por la sinceridad de Loli y la profundidad de sus palabras, pero al mismo tiempo, no podían ignorar la preocupación que sentían. Laura acarició la mejilla de su hija, intentando transmitirle tanto su amor como sus miedos. Laura, mi amor, sé que tienes un corazón muy noble. Pero, ¿por qué no nos cuentas siempre lo que haces? Si quieres ayudar a Pepe, ¿podemos hacerlo juntos, te parece? Loli, con una sonrisa de alivio, asintió con entusiasmo. En su mente infantil, ayudar a Pepe se sentía como una misión especial, algo que debía hacer por alguien que lo necesitaba. Y ahora, al saber que sus padres estarían a su lado, esa pequeña chispa de esperanza creció aún más. Loli, gracias, mamá. Gracias, papá. Sé que Pepe necesita de nosotros, él no tiene a nadie más. José miró a Laura, y aunque sus miedos no desaparecieron por completo, algo en la convicción de su hija le dio paz. Sabía que ayudar a alguien era un acto de bondad, pero también temía lo que esa bondad podría traerles. Sin embargo, decidió dar el primer paso, confiando en que juntos podrían hacer una diferencia en la vida de Pepe, de una manera segura. El sol de la tarde se filtraba a través de las hojas de los árboles en el parque, proyectando sombras que se movían suavemente con la brisa. Era una tarde clara, tranquila, donde el murmullo de la gente que paseaba y el canto de los pájaros llenaban el aire con una calma que parecía envolverlo todo. Laura y José caminaban junto a Loli, observando a su alrededor con atención, un poco ansiosos por encontrar a Pepe, aquel hombre del que su hija tanto les había hablado. Loli, con una sonrisa de entusiasmo, los guiaba con pasos ligeros y seguros. En su pequeño rostro se reflejaba la emoción de presentar a sus padres a alguien que, en tan poco tiempo, se había ganado su cariño y admiración. Finalmente, llegaron a la banca bajo el gran árbol donde Pepe solía estar. Ahí estaba él, con el mismo abrigo viejo y descolorido, sus manos entrelazadas y su mirada perdida en algún punto en la distancia. Sus hombros estaban encorvados, y había en su postura una especie de resignación silenciosa, como si el peso de la vida lo hubiera vencido. Al sentir su presencia, Pepe levantó lentamente la vista. Al ver a Loli, una sonrisa pequeña y tímida se asomó en sus labios, pero al notar a los adultos que la acompañaban, su expresión cambió a una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Instintivamente, se enderezó, como si intentara mostrarse digno frente a ellos, aunque su cuerpo lo traicionara. Loli, emocionada, se acercó a él con esa naturalidad que solo los niños poseen, y con la misma sinceridad que siempre la caracterizaba, dijo: Loli, Pepe, ellos son mis papás. Les hablé de ti, y quisieron venir a conocerte. Pepe asintió, mirándolos con una mezcla de respeto y timidez. Sus ojos, apagados por años de soledad y dificultades, parecían brillar ligeramente ante la posibilidad de que alguien, después de tanto tiempo, le prestara atención sincera. Pepe, conmovido y con la voz temblorosa, les dijo: Buenas tardes, señores. No quería causarles molestias. Su hija ha sido un ángel para mí, pero yo, no merezco tanta bondad. Laura, sintiendo la honestidad en sus palabras, le dirigió una sonrisa suave y se acercó a él, extendiéndole la mano en un gesto de bienvenida. Su voz era cálida, llena de comprensión y empatía. Laura, no es ninguna molestia, Pepe. Loli nos habló de usted, y queríamos conocerlo. No siempre se tiene la oportunidad de encontrar personas como usted, ¿verdad, José? José, aunque algo más serio, asintió con la cabeza y dio un paso adelante. Quería entender quién era este hombre que había captado la atención de su hija y asegurarse de que sus intenciones fueran sinceras. Mirándolo fijamente a los ojos, se esforzó por hablar con calma, aunque en el fondo una ligera inquietud lo rondaba. José, Pepe, sé que no ha tenido una vida fácil. Pero quiero asegurarme de que esta amistad con nuestra hija sea algo bueno para ambos. ¿Podría contarnos un poco de usted? Pepe, sintiendo la seriedad de las palabras de José, asintió lentamente. Había algo en el que lo hacía sentir avergonzado,
como si el solo hecho de hablar de su vida fuera una carga para quienes lo escucharan. Pero viendo los ojos atentos de Loli y el interés sincero de Laura, decidió abrirse un poco, aunque fuera solo un pequeño fragmento de su historia. Pepe, con voz pausada y mirando al suelo, hubo un tiempo en que yo era alguien. Tenía una casa, una familia, una vida decente. Pero todo eso se esfumó. Las cosas no salieron como esperaba. Cometí errores, confié en la gente equivocada y, de repente, ya no tenía nada. Laura escuchaba cada palabra, sintiendo cómo la tristeza de Pepe se reflejaba en su tono de voz, en sus gestos y en la manera en que evitaba mirarlos a los ojos. José, aunque aún cauteloso, no podía negar la sinceridad en la voz de aquel hombre y empezó a comprender por qué Loli había sentido tanta empatía hacia él. Laura, con suavidad, Pepe, todos cometemos errores. Lo importante es lo que hacemos después. Y lo que usted está haciendo ahora, aceptando la ayuda de Loli, es un paso hacia algo mejor. Pepe sintió, como si sus palabras le dieran un consuelo que hacía mucho tiempo no experimentaba. Miró a Loli, quien sonreía con una inocencia pura, y sintió que, por primera vez en años, alguien lo veía como un ser humano, no como una sombra. Pepe, gracias, no saben lo que esto significa para mí. Y Loli. Loli es una niña especial. Me ha hecho sentir que aún queda algo bueno en este mundo. José, conmovido por la humildad de Pepe, sintió que sus dudas iniciales se disipaban. Aún no estaba completamente seguro, pero percibió algo en la actitud de aquel hombre que lo hizo confiar, aunque solo fuera un poco. José, Pepe, quiero que sepa que puede contar con nosotros. Pero también quiero que entienda que mi prioridad es la seguridad de mi hija. Confío en que esta amistad es algo bueno, pero si en algún momento sentimos que no es así. Pepe levantó la mano ligeramente, en señal de respeto y comprensión. Pepe, lo entiendo, señor. Nunca me atrevería a hacer nada que pudiera lastimarla. Ella es lo más puro que he encontrado en años. Yo solo quiero ser digno de su bondad. Un silencio lleno de entendimiento y gratitud se instaló entre ellos, y por un instante, el parque pareció detenerse, como si aquel encuentro hubiera creado un espacio propio, fuera del tiempo y la realidad. Loli, sin entender del todo la profundidad de lo que acababa de suceder, solo sintió que había hecho algo bueno, algo que había traído un poco de alegría a alguien que realmente lo necesitaba. Laura se acercó a Pepe y, poniendo una mano en su hombro, le dedicó una mirada cálida. Laura, Pepe, sepa que no está solo. Si necesita algo, no dude en decirnos. Loli siempre estará feliz de ayudar, y nosotros también. Pepe bajó la mirada, sintiendo como una lágrima amenazaba con escapar de sus ojos. No recordaba la última vez que alguien le había mostrado tanta amabilidad. Con un susurro casi inaudible, agradeció una vez más, guardando en su corazón aquella promesa de esperanza que, sin esperarlo, la familia Rodríguez le había dado. Esa noche, la casa de los Rodríguez se encontraba en silencio. Afuera, una ligera llovizna golpeaba suavemente contra las ventanas, creando un sonido rítmico y relajante. La luz tenue de las lámparas en la sala de estar proyectaba sombras suaves en las paredes, y Laura y José estaban sentados en el sofá, cada uno absorto en sus pensamientos. Loli ya se había ido a dormir, pero las palabras de Pepe seguían resonando en la mente de sus padres. Laura, con los brazos cruzados y la mirada perdida en algún punto indefinido de la habitación, suspiró profundamente, tratando de ordenar las emociones que ese encuentro había despertado en ella. Finalmente, rompió el silencio, dirigiéndose a José, quien miraba fijamente la taza de café en sus manos. Laura, en voz baja, pero con firmeza, no puedo dejar. José, conmovido por la humildad de Pepe, sintió que sus dudas iniciales se disipaban. Aún no estaba completamente seguro, pero percibió algo en la actitud de aquel hombre que lo hizo confiar, aunque solo fuera un poco. José, Pepe, quiero que sepa que puede contar con nosotros. Pero también quiero que entienda que mi prioridad es la seguridad de mi hija. Confío en que esta amistad es algo bueno, pero si en algún momento sentimos que no es así. Pepe levantó la mano ligeramente, en señal de respeto y comprensión. Pepe,
lo entiendo, señor. Nunca me atrevería a hacer nada que pudiera lastimarla. Ella es lo más puro que he encontrado en años. Yo solo quiero ser digno de su bondad. Un silencio lleno de entendimiento y gratitud se instaló entre ellos, y por un instante, el parque pareció detenerse, como si aquel encuentro hubiera creado un espacio propio, fuera del tiempo y la realidad. Loli, sin entender del todo la profundidad de lo que acababa de suceder, solo sintió que había hecho algo bueno, algo que había traído un poco de alegría a alguien que realmente lo necesitaba. Laura se acercó a Pepe y, poniendo una mano en su hombro, le dedicó una mirada cálida. Laura, Pepe, sepa que no está solo. Si necesita algo, no dude en decirnos. Loli siempre estará feliz de ayudar, y nosotros también. Pepe bajó la mirada, sintiendo como una lágrima amenazaba con escapar de sus ojos. No recordaba la última vez que alguien le había mostrado tanta amabilidad. Con un susurro casi inaudible, agradeció una vez más, guardando en su corazón aquella promesa de esperanza que, sin esperarlo, la familia Rodríguez le había dado. Esa noche, la casa de los Rodríguez se encontraba en silencio. Afuera, una ligera llovizna golpeaba suavemente contra las ventanas, creando un sonido rítmico y relajante. La luz tenue de las lámparas en la sala de estar proyectaba sombras suaves en las paredes, y Laura y José estaban sentados en el sofá, cada uno absorto en sus pensamientos. Loli ya se había ido a dormir, pero las palabras de Pepe seguían resonando en la mente de sus padres. Laura, con los brazos cruzados y la mirada perdida en algún punto indefinido de la habitación, suspiró profundamente, tratando de ordenar las emociones que ese encuentro había despertado en ella. Finalmente, rompió el silencio, dirigiéndose a José, quien miraba fijamente la taza de café en sus manos. Laura, en voz baja, pero con firmeza, no puedo dejar de pensar en él, José. Hay algo en Pepe que, me parte el corazón. Todo lo que ha vivido, no. La mañana siguiente llegó con un cielo despejado, y el sol brillaba con una calidez que parecía inusual para la temporada. Laura, José y Loli se dirigieron al parque, llevando consigo una bolsa con ropa limpia, algo de comida y una manta nueva. Querían que Pepe supiera que podía contar con ellos, que no era un simple acto de caridad, sino un apoyo genuino. Cuando llegaron a la banca donde lo habían encontrado el día anterior, Pepe estaba ahí, sentado con la misma postura encorvada, pero sus ojos se iluminaron al verlos acercarse. Loli fue la primera en correr hacia él, con una sonrisa amplia y radiante. Loli, hola, Pepe. Te traje algo. Mis papás y yo pensamos que te podría gustar. Pepe, conmovido, miró la bolsa que Laura y José le extendían, y sus ojos se llenaron de lágrimas que rápidamente trató de ocultar. Nunca imaginó que una familia que apenas lo conocía pudiera mostrarle tanta bondad. Con un movimiento lento y reverente, tomó la bolsa y la abrió, observando cada prenda y cada objeto como si fueran tesoros. Pepe, con la voz entrecortada y los ojos llenos de gratitud, le dijo a la familia, no sé cómo agradecerles. No puedo creer que alguien haga esto por mí. Esto es más de lo que he tenido en mucho tiempo. Laura, sintiendo un nudo en la garganta al ver la humildad de Pepe, se acercó y le puso una mano en el hombro. En su mirada había una comprensión profunda, como si entendiera el peso que cargaba y quisiera aliviarlo, aunque fuera solo un poco. Laura, Pepe, queremos que sepas que no estás solo. Sabemos que quizás no podamos cambiar tu vida de la noche a la mañana, pero estamos aquí para ayudarte en lo que podamos. Pepe asintió, sin poder contener las lágrimas que ahora rodaban por sus mejillas. Loli, viendo su emoción, tomó su mano con ternura, sus pequeños dedos envolviendo la áspera y temblorosa mano de Pepe, transmitiéndole una calidez que lo hizo sentir como si, por primera vez en años, alguien lo tratara con amor y respeto. Pepe, con voz quebrada, no puedo explicarles lo que esto significa para mí. Pensé que ya no había esperanza. Ustedes me han dado más que ropa o comida. Me han devuelto algo que había perdido hace mucho tiempo. José, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, se acercó y le dio una palmada en el hombro, un gesto simple, pero lleno de respeto. José,
Pepe, mientras quieras salir adelante, estaremos aquí para apoyarte. Nadie debería enfrentarse al mundo solo. En ese momento, el parque parecía haberse detenido. Los sonidos de la gente, de los niños jugando, de los pájaros cantando, todo se desvanecía ante la conexión profunda que se estaba formando entre Pepe y la familia Rodríguez. Era como si, en esa pequeña banca de parque, hubiera nacido algo poderoso, algo que ninguno de ellos podría olvidar. Pepe se quedó allí, en silencio, sosteniendo la bolsa en sus manos mientras los veía marcharse. Su corazón, que había estado endurecido por años de rechazo y soledad, comenzaba a sentir el calor de una esperanza renovada. Pasaron algunos días desde el encuentro en el parque, y la familia Rodríguez continuó visitando a Pepe regularmente. Cada visita traía algo nuevo, una conversación, una comida compartida, una sonrisa. Loli había logrado abrir un pequeño resquicio en el corazón de Pepe, un espacio donde la esperanza empezaba a crecer, aunque él mismo se resistiera a admitirlo. Una tarde, mientras el sol caía lentamente en el horizonte, llenando el parque de una luz dorada, Laura y José decidieron llevar una silla plegable para sentarse junto a él. Loli, con su mochila llena de galletas y dibujos que había hecho especialmente para Pepe, se sentó a su lado en la banca, balanceando las piernas mientras lo miraba con admiración. Pepe observaba a la familia, y en sus ojos había una mezcla de agradecimiento y vulnerabilidad. Sabía que había algo en ellos que le daba fuerzas para continuar cada día. Y aunque no era un hombre acostumbrado a hablar de sí mismo, sentía que necesitaba contarles al menos una parte de su historia. Después de unos minutos de silencio, Pepe suspiró profundamente, como si preparara su corazón para desenterrar algo doloroso. Miró a Laura y José, quienes lo escuchaban atentamente, y luego bajó la mirada hacia sus manos temblorosas. Pepe, con la voz temblorosa y llena de recuerdos, les dijo: «Hace mucho tiempo, yo también tuve una familia. Una esposa, un hijo. Eran todo para mí. Trabajaba en una empresa, ganaba buen dinero, teníamos una casa, una vida cómoda. Pero, no supe cuidar lo que tenía». Laura le tomó la mano, ofreciéndole un apoyo silencioso mientras sus palabras resonaban en el aire, cargadas de dolor y arrepentimiento. Pepe continuó, sus ojos perdidos en algún punto distante, como si en su mente reviviera cada momento de ese pasado que tanto le dolía. «Pepe, cometí errores, confié en personas que solo querían aprovecharse de mí. No veía lo que tenía frente a mí. Me dejé llevar por el dinero, las falsas promesas. Cuando me di cuenta, lo había perdido todo. Mi esposa, mi hijo, se alejaron de mí. Nunca me perdonaron». José, quien había estado escuchando en silencio, miró a Pepe con empatía. Sabía lo que era perder algo valioso, aunque de una forma distinta, y sentía que, de alguna manera, las historias de todos estaban conectadas. «José, Pepe, todos cometemos errores. A veces no es fácil ver lo que tenemos hasta que lo perdemos. Pero, ahora tiene una segunda oportunidad. No todo está perdido». Pepe sintió lentamente, aunque en su rostro se veía la duda. Para él, la idea de una segunda oportunidad era algo abstracto, algo que no creía merecer. «Pepe, no sé si puedo. ¿Cómo recuperar algo que ya se fue? ¿Cómo merecer la bondad que ustedes me han mostrado?» Loli, quien había estado escuchando con atención, miró a Pepe con una expresión seria, muy distinta a la sonrisa alegre que solía mostrar. Con la inocencia y la sabiduría de una niña, le dijo: «Loli, Pepe, yo creo que todo el mundo merece una segunda oportunidad. Si mi papá y mi mamá creen en usted, yo también. Y aunque no tenga una familia, nosotros estamos aquí, y eso significa que no está solo». Las palabras de Loli resonaron en el corazón de Pepe como un bálsamo, como un rayo de esperanza que hacía mucho no sentía. Era como si la niña hubiera comprendido algo que él mismo no lograba entender, que el amor y la bondad podían surgir de lugares inesperados, y que, aunque su familia se había ido, había encontrado una nueva en aquellos que ahora lo acompañaban. Laura, sin poder contenerse, se inclinó hacia él y lo abrazó suavemente, un gesto que hizo que Pepe cerrara los ojos y dejara escapar una lágrima. No recordaba la última vez que alguien lo había abrazado,
y en ese momento, sintió que algo en su interior comenzaba a sanar. Laura, Pepe, todos necesitamos ayuda en algún momento. Nosotros estamos aquí para usted, y no es porque piense que, se lo merece, o no. Es porque creemos que todos tenemos derecho a ser amados. En ese momento, el parque, el sol y el mundo alrededor de ellos parecían desvanecerse, dejando solo el calor de aquel abrazo y la promesa de que, quizás, la vida todavía tenía algo bueno guardado para Pepe. A partir de esa tarde, la familia Rodríguez se comprometió a hacer más por Pepe. Laura y José comenzaron a averiguar opciones de refugio y programas de reintegración social. Sin embargo, no sería sencillo, pues las instituciones estaban llenas y la burocracia para ingresar a un programa era compleja y agotadora. Una mañana, Laura y José decidieron ir al parque para hablar con Pepe sobre sus planes. Querían saber si él estaba dispuesto a tomar ese paso, si quería intentar recuperar una vida digna y salir de la calle. Al llegar, lo encontraron sentado en su banca de siempre, mirando al cielo, perdido en sus pensamientos. Laura, Pepe, queremos hablar con usted sobre algo importante. Sabemos que, no es fácil pedir ayuda, pero nosotros estamos dispuestos a acompañarlo en esto. Pepe los miró, su expresión mezcla de gratitud y temor. Sabía que aceptar ayuda significaría confrontar su pasado, enfrentarse a las sombras que había evadido durante años. Pepe, con voz baja, no sé si estoy listo, Laura. Me he acostumbrado a esta vida, a esta soledad. Tengo miedo de fallar otra vez. José, comprensivo, se sentó a su lado y lo miró con seriedad. Sabía que el cambio daba miedo, que no era fácil para alguien como Pepe, que había experimentado tanto dolor, enfrentarse a la posibilidad de algo nuevo. José, Pepe, entendemos su miedo. Pero el cambio no tiene que ser de la noche a la mañana. Puede dar un paso a la vez, y nosotros estaremos aquí en cada uno de esos pasos. Pepe bajó la mirada, asimilando cada palabra, sintiendo en su pecho una mezcla de emociones que no lograba identificar. Por primera vez en años, tenía la opción de intentar algo nuevo, de recuperar algo de dignidad. Pepe, ¿de verdad estarían dispuestos a ayudarme, a verme caer si no puedo? Laura, sí, Pepe. Porque creemos que cada intento cuenta. Y si usted cae, lo ayudaremos a levantarse. No está solo. En ese instante, algo en el interior de Pepe se quebró, pero era una ruptura liberadora, como si una pesada coraza se desmoronara, dejando al descubierto un corazón cansado, pero todavía con fuerzas para latir. Asintió, tomando las manos de Laura y José, y en su mirada se podía ver una pequeña chispa de esperanza. Pepe, lo intentaré, aunque tenga miedo, lo intentaré. Las siguientes semanas fueron un desafío tanto para Pepe como para la familia Rodríguez. Cada día, Laura y José dedicaban tiempo a acompañarlo a instituciones de apoyo y oficinas gubernamentales en busca de una opción viable para Pepe. A veces, pasaban horas esperando, enfrentando largas filas, explicando su situación una y otra vez solo para recibir respuestas vagas o puertas cerradas. En una de esas visitas, estaban sentados en una sala de espera fría y austera, con paredes blancas y sillas de plástico. El ambiente era pesado, y el silencio solo se rompía por el ocasional sonido de alguien tosiendo o el murmullo de los trabajadores. Pepe miraba sus manos, nervioso e inseguro, y de vez en cuando echaba una mirada a Laura y José, como buscando algún tipo de consuelo en su compañía. Laura, percibiendo su ansiedad, le puso una mano en el hombro y le dedicó una sonrisa tranquila. Laura, estamos aquí, Pepe. No se preocupe. Las cosas no siempre salen bien a la primera, pero no nos vamos a rendir. Pepe asintió, agradecido por esas palabras. Sabía que enfrentarse a la burocracia era solo una pequeña parte del proceso, pero el simple hecho de no estar solo en ese momento lo llenaba de una fortaleza que hacía mucho tiempo no sentía. Finalmente, los llamaron, y el trabajador social, un hombre de mediana edad con anteojos y una expresión seria, les pidió que se sentaran en su oficina. La sala era pequeña y estaba repleta de archivos y papeles desordenados, el aire se sentía denso, casi sofocante. El trabajador miró a Pepe con ojos analíticos y después de revisar algunos documentos en su computadora, dijo con voz plana:
Trabajador social, señor. Pepe, ¿verdad? Hemos revisado su caso, pero nuestras opciones están limitadas. Hay una lista de espera extensa para los refugios, y los programas de empleo requieren ciertos trámites y tiempo. Pepe bajó la mirada, sintiendo cómo la poca esperanza que había acumulado se desmoronaba de nuevo. Laura, al ver su desánimo, se inclinó hacia el trabajador social y habló con determinación. Laura, entendemos que el sistema está saturado, pero, este hombre ha pasado por demasiado. Lo único que pedimos es una oportunidad para él, un lugar donde pueda recuperarse. ¿De verdad no hay nada que puedan hacer? El trabajador social la observó, percibiendo la sinceridad en su tono. Con un suspiro, se ajustó los anteojos y miró a Pepe. Trabajador social, podríamos, tal vez intentar inscribirlo en un programa de reintegración laboral. No es una garantía, pero si está dispuesto a colaborar, podemos hacer una excepción y ponerlo en la lista. Pepe levantó la cabeza, sintiendo una pequeña chispa de esperanza. Aunque no era una respuesta definitiva, al menos era un paso hacia adelante. Asintió, su voz apenas un susurro, pero cargada de sinceridad. Pepe, estoy dispuesto. Haré lo que sea necesario. José, que había estado escuchando en silencio, miró al trabajador social y extendió su mano en señal de agradecimiento. José, le agradecemos esta oportunidad. Le aseguramos que Pepe está comprometido. Al salir de la oficina, el sol brillaba intensamente en el exterior, como si el mundo les diera una pequeña señal de esperanza. Laura y José caminaron junto a Pepe, y por primera vez en mucho tiempo, él se sintió digno, acompañado, como si no fuera solo un nombre en una lista de espera, sino una persona con un futuro posible. Con el paso de las semanas, Pepe comenzó a asistir al programa de reintegración. La rutina le resultaba extraña al principio, no estaba acostumbrado a los horarios ni a las responsabilidades, pero el apoyo constante de Laura, José y Loli le daba fuerzas. Cada día, la familia le preparaba un pequeño almuerzo, y Loli solía incluir un dibujo o una nota de ánimo que él guardaba como tesoro. Un día, después de una larga jornada en el centro de reintegración, Pepe caminó hacia el parque, donde había quedado en encontrarse con la familia. Al llegar, los vio sentados en la misma banca donde los había conocido, y algo en su pecho se llenó de una mezcla de gratitud y alegría. Loli fue la primera en verlo, y corrió hacia él con una sonrisa radiante. Loli, Pepe. ¿Cómo te fue hoy? ¿Te gustó el trabajo? Pepe, con una sonrisa sincera y llena de satisfacción, asintió. Por primera vez, sentía que sus manos estaban ocupadas en algo productivo, en algo que le devolvía un poco de la dignidad que había perdido. Pepe, sí, pequeña. Ha sido difícil, pero también, bueno. Me siento útil de nuevo. Laura y José se acercaron, y José le dio una palmada en el hombro, en un gesto de respeto y orgullo. José, estamos muy orgullosos de ti, Pepe. Has dado un paso importante. Pepe miró a la familia, y en su corazón, un sentimiento profundo y cálido creció, algo que hacía mucho tiempo no sentía, un sentido de pertenencia. Sabía que, aunque no tenía una familia propia, los Rodríguez se habían convertido en su familia de corazón, en aquellas personas que le habían devuelto la fe en la vida y en sí mismo. Pepe, emocionado y con la voz temblorosa, les dijo, gracias, por no rendirse conmigo, por darme algo que ni siquiera sabía que necesitaba. Ustedes han sido más que una familia para mí. Laura lo abrazó, y José asintió con una sonrisa, mientras Loli, con sus pequeños brazos, también se unió al abrazo. En ese momento, Pepe supo que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier posesión material, había encontrado personas que lo aceptaban, que lo valoraban y que estaban dispuestas a estar con él en cada paso de su nueva vida. Los meses pasaron, y la vida de Pepe comenzó a tomar una nueva dirección. Había conseguido un empleo modesto en una tienda cercana al parque, y aunque sus días eran simples y llenos de pequeñas dificultades, sentía que cada jornada le daba una oportunidad de redimirse, de convertirse en alguien que pudiera sentirse orgulloso de su propio esfuerzo. La familia Rodríguez continuaba visitándolo y brindándole apoyo.
Loli le llevaba dibujos y pequeñas cartas en las que le recordaba que siempre podía contar con ellos. Laura y José lo visitaban en su trabajo, asegurándose de que nada le faltara y que se sintiera siempre acompañado. Una tarde, al finalizar su turno, Pepe salió de la tienda y se encontró con la familia esperándolo afuera. Al verlos, una sonrisa se formó en sus labios, y su corazón se llenó de gratitud. Pepe, no saben cuánto significa esto para mí. Gracias, gracias por darme una nueva oportunidad. Laura, con lágrimas en los ojos, le tomó las manos y le habló con una voz cálida y suave. Laura, Pepe, usted ha trabajado muy duro para estar aquí. Nosotros solo le dimos el empujón inicial, pero todo lo que ha logrado es mérito suyo. José, con una sonrisa de aprobación, agregó. José, y siempre estaremos aquí, Pepe. Esta familia es suya también. Pepe los miró, y en sus ojos se reflejaba un brillo de esperanza y felicidad. Sabía que su vida no sería perfecta, que había cosas que nunca podría recuperar, pero ahora tenía algo mucho más importante, la paz de saber que había encontrado un lugar al que pertenecer y personas que lo querían y lo apoyaban. Con un último abrazo grupal, Pepe se despidió de la familia, sabiendo que el camino que tenía por delante estaba lleno de desafíos, pero que, gracias a ellos, ahora tenía la fuerza para enfrentarlo. Y mientras caminaba hacia su pequeña habitación, su corazón latía con la certeza de que, después de todo, la bondad y la empatía podían transformar la vida de cualquier persona.